Bien, creamos un nuevo proyecto. A este le voy a llamar ejemplo básico. Recuerden que por convención los proyectos comienzan con mayúscula, al igual que las clases. Y también creamos la clase, que la voy a llamar resumen básico. Y marcamos el checkbox para que autogenere el método main. Autogenera este código, que es la declaración de la clase y el método main. Public es la visibilidad que tiene en el proyecto. De momento, solo vamos a utilizar este tipo de visibilidad. Class indica que es una clase y resumen básico es el identificador. Todas estas palabras en violeta son reservadas para Java. Static indica que es un método que se puede llamar sin tener que crear un objeto de la clase. Void indica que el método no devuelve ningún tipo de valor. Main es el identificador del método por convención en minúscula. En los paréntesis van los parámetros, un arreglo de string en este caso. Dentro del cuerpo del método tenemos un comentario que indica que es autogenerado y que se debería codificar en este punto. Un comentario de una línea se logra anteponiendo dos barras inclinadas a la derecha. Un comentario de múltiples líneas se hacen con una barra inclinada y un asterisco, y se termina con un asterisco y una barra. Si colocamos barra y dos asteriscos, tenemos este comentario azul, que corresponde a los utilizados en Javadoc. Por ejemplo, si colocamos el cursor sobre la clase string, nos muestra una descripción. Si apretamos Control y un clic izquierdo, podemos ver el código fuente. Está muy bien documentado, tiene explicaciones bastante grandes de la clase, métodos y atributos. Noten también que usa una nomenclatura especial. Más adelante vamos a hacer algún video que explique sobre este tipo de documentación. Los elementos más básicos que tenemos son los tipos primitivos de datos. Un entero se representa con int, un número decimal con double, un valor booleano con boolean, y un carácter con char. Noten que la convención para los identificadores de variables es comenzar con minúscula. Para asignarles un valor se utiliza el símbolo igual y para terminar la instrucción un punto y coma. Un carácter se delimita con comillas simples. Existen variaciones. Para tipos enteros existen los tipos byte, short y long. Lo que cambia entre ellos es la cantidad de memoria que utilizan. Una variante de double es float, que utiliza 32 bits en vez de 64. En el caso de tener que transformar una variable de un tipo, se debe castear. Esto se logra anteponiendo el tipo al cual se quiere cambiar entre paréntesis. En este caso vamos a tratar de asignar un número con decimales a una variable de tipo int. Noten que si saco el int, el IDE nos subraya el 3.4 como error y nos sugiere colocar el casteo. Ahora veamos qué valor queda en la variable. Tipeando siso y apretando control y espacio, autogenere la instrucción para imprimir por consola. El texto se encierra entre comillas y concatenamos la variable con un más. Podemos ver que hay pérdida de datos, porque pasa de double a int. Es importante tenerlo en cuenta. Continuamos con los operadores lógicos. Se utiliza la palabra reservada if y entre paréntesis va la evaluación. En este caso vamos a ver si nuestro entero es igual al flotante. Si se cumple, se ejecuta el código delimitado por las llaves. Podemos imprimir por consola un mensaje. Si la condición no se cumple, vamos por el camino delimitado por el else. Si no se cumple la condición y queremos hacer una evaluación por el camino del else, podemos usar else if y colocar el paréntesis con la condición a evaluar.
Entonces, en este punto sabríamos que el número entero y flotante no son iguales y además que el número entero es mayor al flotante. Sobre esta condición también podemos colocar un else. A este punto sabríamos que no es igual y que además es menor el entero al flotante. Existen otro tipo de operadores. Por ejemplo, el de igualdad es el doble igual. El de desigual o distinto, que sería el signo de exclamación y el igual. El menor, el mayor, el menor igual y el mayor igual. Todas estas son variantes que pueden ir dentro de la condición de un if. Si queremos que se cumpla más de una condición, podemos usar los ampersand. Por ejemplo, si el número entero es distinto al número flotante y el número entero es mayor a 7, entonces imprimimos un mensaje. Ambas condiciones deben ser verdad. Existen varios operadores. El ampersand es el y o and. Una barra vertical es un or o o. Un doble ampersand es un y, solo que evalúa la primera parte y si ya es falsa no evalúa la segunda parte. Una doble barra vertical es un OR, en el cual si la primera parte ya es verdadera, no es necesario evaluar el resto. Es útil para evitar problemas de ejecución. Por ejemplo, evaluando que una variable no tenga un valor nulo antes de utilizarlo en la segunda condición. Por último, con este símbolo tenemos un SOR o OR exclusivo, que nos devuelve un true si solo una de las expresiones es verdadera. Existe otro tipo de if, el if corto, que realiza una evaluación y nos devuelve un valor. Por ejemplo, si el número entero es mayor al número flotante, vamos a devolver entero mayor a flotante. Si no, entero menor o igual a flotante. Noten que la evaluación termina con un signo de pregunta. El valor de retorno, si es verdadero, va primero, y si es falso, devuelve lo que está luego de los dos puntos. En este caso, entero es mayor a flotante. También se puede utilizar para una asignación. Por ejemplo, podemos verificar que el número entero no sea 0, entonces podemos realizar una división con él y asignarlo al resultado. En cambio, si es 0, podemos evitar el error de ejecución y salvar la situación devolviendo otro valor. Otro tipo de instrucción muy útil es el switch. Es una estructura de selección múltiple que realiza distintas acciones con base en los posibles valores de una expresión entera constante, de tipo int, char o string. Dentro de switch va la variable a clasificar. En nuestro caso usamos el carácter definido al principio. En los case van las opciones posibles, por ejemplo el carácter A. Para delimitar las instrucciones de este case se debe utilizar un break. Vamos a colocar otro case, por ejemplo, para un carácter B. Olvidar la instrucción break es un error muy común, y esto causa que se ejecuten instrucciones del case que no corresponden con el valor dado. Lo que definimos en default se ejecuta si nuestro carácter no cumple con ningún case. En este caso, se autogenera con una instrucción que lanza una excepción.
Esto lo veremos más adelante. Si ejecutamos, vemos que nos muestra el texto, el valor de carácter es A. Antes de empezar a ver bucles, veamos cómo se define un arreglo estático. Se debe colocar el tipo, en este caso int, y dos corchetes. En este punto, para asignar valores, podemos colocarlos entre llaves separados por coma. Para el siguiente bucle voy a necesitar declarar una variable temporal, un i inicializado en 0. Un while es bastante simple. Se coloca entre paréntesis la condición que se debe cumplir para permanecer dentro del bucle, y el cuerpo se delimita entre llaves. En este caso, que i sea menor que la longitud de nuestro arreglo número enteros. Vamos a imprimir cada valor del arreglo y vamos a utilizar a i como valor del índice. Es importante incrementar el valor de i en cada iteración, si no tendríamos un bucle infinito. Una variante para ir incrementando i es utilizar i más más. Existe una variante de este bucle, el do while, que evalúa la repetición del bucle luego de ejecutarlas una vez. En este caso vamos a ir decrementando la variable j con j menos menos, que es igual a j igual a j menos 1. Y la condición para que continúe en el bucle es que j sea mayor o igual a 0. Por último tenemos el for, compuesto de tres elementos entre los paréntesis separados por punto y coma. La primera declara e inicializa una variable temporal, la segunda es la condición de permanencia en el bucle y la tercera es el incremento de la variable temporal. En este caso tenemos definido k inicializada en 0 y mientras k sea menor a la longitud del arreglo, vamos a ir imprimiendo el k valor. Así como tenemos el k++, tenemos otros tipos de operadores de asignación compuesto. Tenemos el más igual, menos igual, multiplicación igual, división igual y resto e igual, que se hace con el signo de porcentaje. Y además tenemos el más i y el i más más. El i más igual 7 es igual a decir el i igual a i más 7. Y esto se replica para los demás operadores. Y el más i incrementa el valor y lo utiliza. En cambio el i más más utiliza valor y luego lo incrementa. Bueno, eso es todo por este video. Vimos básicamente todo lo necesario de Java estructurado. Envíen sus comentarios. Hasta luego.